Tema 3, los procesos matrimoniales y de menores, primera parte. Y comenzamos con los procesos matrimoniales. Los procesos matrimoniales son aquellos que resuelven en vía judicial las crisis matrimoniales, que es la suspensión o disolución del vínculo conyugal, así como todos y cada uno de los restantes extremos personales y patrimoniales asociados a esta pretensión principal. Los procesos matrimoniales se caracterizan por su modernidad, pues basta la voluntad unilateral de uno solo de los cónyuges para que el juez deba acceder a esta petición, y también por su dinamismo, pues tras la desjudicialización de los expedientes armoniosos de separación y divorcio sin menores derivados a los notarios en el marco de la jurisdicción voluntaria y de los procesos no contradictorios transferidos a los LAG en el marco de la jurisdicción contenciosa, y por su flexibilidad, pues la transformación de un proceso voluntario en otro contencioso y a la inversa es prácticamente automático. Regulación, delimitación objetiva, principios informadores y competencia. La Constitución española establece en su artículo 32 que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. La institución matrimonial, por constituir la base más relevante e íntimo de las personas, ha sido objeto de gran reconocimiento social, consideración pública y protección jurídica. El matrimonio concebido en su origen como la unión indefinida en el tiempo entre un hombre y una mujer ha sufrido profundas transformaciones que reclamaron parejas y coherentes modificaciones legislativas. Y ello como consecuencia, de un lado, del reconocimiento jurídico de las crisis afectivas existentes desde antaño y precisadas de un proceso judicial o, en su caso, notarial moderno, así como de otro, de las reivindicaciones vertidas en relación con el alcance o cobertura que debería tener, por razón de la equiparación, fruto de la igualdad jurídica, esta institución clásica respecto de otros modelos familiares. Regulación. La regulación vigente del matrimonio, introducida en nuestra ley por la Ley 15/2005, responde a las necesidades actuales de celeridad, economía procesal, eficacia y ausencia de irracionales obstáculos a la tutela judicial efectiva, y así se ha erradicado la concepción del divorcio como una sanción, pena o castigo, y en consecuencia se ha desterrado su irracional sistema causalista. Delimitación objetiva. Sin perjuicio del análisis de cada uno de estos tres procesos, que es la nulidad, separación y divorcio, al que de inmediato nos referimos, conviene destacar desde este primer momento las notables diferencias existentes en cada uno de ellos, puesto que en función de cuál sea el objeto procesal sometido a conocimiento judicial, diferirán los sujetos legitimados, la competencia, el procedimiento, los efectos de la sentencia e incluso los mismos principios informadores. Las pretensiones de nulidad, separación y divorcio se hallan dirigidas a la supresión del vínculo matrimonial, si bien, entre tanto, la sentencia dimanante de la primera, que es la nulidad, tiene naturaleza declarativa y produce en consecuencia efectos desde que se celebró la apariencia, ficción o hipótesis del matrimonio. La de la segunda y tercera, que es la separación y el divorcio, ostentan naturaleza constitutiva y operan con eficacia desde el momento en que se dicta la sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia, siendo oponible a terceros de buena fe desde su inscripción registral. Pese a contener las pretensiones de nulidad y divorcio una solicitud idéntica a la de disolución del vínculo matrimonial, cada una de estas peticiones alberga dos realidades nítidamente diferenciadas que conviene distinguir. Así, entre tanto, la pretensión del divorcio supone la celebración previa de un matrimonio válido y eficaz
que se disuelve por una causa sobrevenida, y la de nulidad, que implica la constatación de la invalidez radical de la celebración, de suerte que dicho matrimonio, al declararse inexistente en su origen o raíz, en verdad no habrá producido efecto alguno. La pretensión de separación no se halla, sin embargo, dirigida a la supresión del vínculo, sino solo, según el precepto 83 del Código Civil, a la suspensión de vida en común de los casados, así como al cese de la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Finalmente, y como relevante elemento distintivo entre la separación, el divorcio y ambas con efectos constitutivos desde la emisión de la sentencia, y la nulidad con efectos declarativos, hemos de destacar que entre tanto las dos primeras pretensiones, que son la separación y el divorcio, conllevan la automática resolución judicial favorable, por haberse suprimido con acierto las causas de nulidad y separación. La segunda, que es la nulidad, será objeto de decisión judicial beneficiosa o adversa, pudiendo en consecuencia el juez aceptar o rechazar esta petición, una vez examinadas y convenientemente probadas las causas de nulidad alegadas por las partes. La voluntad unilateral, libre y explícitamente manifestada de al menos uno de los cónyuges de no permanecer unido al otro por la institución matrimonial es suficiente para que el juez, sin mediar causa, motivo, razón, circunstancia ni justificación de ningún tipo, deba proceder a admitir la petición individualmente cursada de solicitud o divorcio, sin perjuicio de someter a verificación, análisis y enjuiciamiento los restantes extremos, así los efectos personales, familiares y económicos derivados de ambos tipos de ruptura conyugal. La pretensión de nulidad prosperará de manera excepcional por razón de la gravosa negación de validez a posteriori de un contrato matrimonial aparentemente válido, cuando concurran las causas contempladas en el artículo 73 del Código Civil, y esto es, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, el matrimonio celebrado entre las personas a las que se refieren los artículos 46, que son 1. Menores de edad no emancipados, y 2. Los que estén ligados con vínculo matrimonial, y también los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado y los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. Asimismo, el que se contraiga sin la intervención del juez, alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse o sin la de los testigos, y el celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que por su entidad hubieran sido determinantes en la prestación del consentimiento, y por último el contraído por coacción o miedo grave. De esta última delimitación se desprende que entre tanto los procesos de separación y divorcio podrán ser contenciosos o consensuales, y en este último caso incluso ser derivados a la jurisdicción voluntaria, cuando los cónyuges no tengan menores o mayores provistos de apoyos judiciales a su cargo, con competencia de resolución transferida a notarios y letrados de la Administración de Justicia. Los procesos de nulidad serán siempre contenciosos o conflictivos, por razón del orden público comprometido en las causas recién expuestas e interés social subyacente en la radical erradicación de la celebración y eventual proliferación de matrimonios aquejados por vicios de nulidad. Principios informadores. Hemos de dejar muy perfilada en este momento la divergencia procesal por excelencia entre estos tres tipos de procesos: la existencia o no de un interés superior al de los propios cónyuges, digno de especial protección, que en el caso de los procesos de nulidad resulta evidente por la gravedad y lesividad de las causas expuestas, y en el de separación y divorcio se contraerá a la existencia o no de hijos menores o mayores provistos de apoyos judiciales a su cargo.
Los procesos de separación y divorcio sin hijos menores ni mayores provistos de apoyos judiciales a cargo de los cónyuges, en los que los únicos intereses a dilucidar son exclusivamente privados y en esencia económicos, se rigen por el principio dispositivo en su triple proyección. D1. Imposibilidad de instar el proceso de oficio. 2. Disponibilidad absoluta del objeto del proceso, que se traduce de un lado en la obligación del juez de enjuiciar el caso conforme a lo alegado y probado en exclusiva por las partes, y de otro en la posibilidad de realizar a cargo de éstas cualesquiera actos de disposición de la pretensión, que es la renuncia, desistimiento, transacción, carencia sobrevenida del objeto o mediación, que comporten una conclusión espontánea e instantánea del proceso. Y 3. Congruencia o forzosa vinculación del juez a los concretos pedimentos de las partes. Sin embargo, los procesos de nulidad de un lado y los de separación y divorcio de otro, sean contenciosos o consensuales, con hijos menores o mayores provistos de apoyos judiciales, comportan un giro copernicano al no verse ya sometidos a aquel principio dispositivo, sino todo su contrario, el absolutamente opuesto, que pudiéramos denominar por contraste indisponible, y se manifiesta en las siguientes proyecciones. 1. Iniciación de oficio en ciertos casos que se verán a lo largo del tema, e intervención en todo caso del Ministerio Fiscal. 2. Indisponibilidad del objeto del proceso, que se traduce de un lado en el otorgamiento al juez de amplios poderes de introducción y valoración de la prueba, y de otro en la imposibilidad de realizar a cargo de las partes cualesquiera actos de disposición de la pretensión. El interés superior de los menores o la voluntad, deseos y preferencias de las personas provistas de apoyos judiciales son radicalmente innegociables. Y 3. No vinculación del juez a los pedimientos de las partes, pues tratará de alcanzar la más precisa realidad de los hechos al objeto de otorgarle la respuesta más ajustada al ideal justicia. La divergencia de los principios informadores predicables de los distintos procesos matrimoniales no depende del disentimiento o armonía reinante en las pretensiones de los cónyuges, sino de la existencia de un lado de causas objetivables que trascienden de los intereses particulares de los estos para afectar al interés general, así las causas de nulidad, y de otro por la existencia en los procesos de separación y o divorcio de personas que por su especial fragilidad, debilidad o vulnerabilidad, como lo son los hijos menores o mayores provistos de apoyos judiciales, por causa de su discapacidad, precisan una protección reforzada, habida cuenta de los efectos directos sobre estas personas de la sentencia que culmine la relación matrimonial. Ante la conveniencia de pacificar las relaciones familiares, preservar la intimidad del hogar y fortalecer el libre desarrollo de la personalidad en el núcleo más íntimo de la vida de las personas, el legislador ha optado por acometer medidas de flexibilización, tales como una dual regulación de este tipo de procesos, contenciosa y o consensual, tengan o no hijos menores o mayores provistos de apoyos judiciales, en función de la opción procesal de los cónyuges. El sencillo trasvase de un procedimiento a otro dentro de los integrados en el bloque común del proceso matrimonial, así iniciado un proceso contencioso, podrá transformarse sin dificultad en consensual, y a la inversa. Promoción de acuerdos entre las partes mediante el alcance de conciliaciones intraprocesales y al fin la potenciación de la mediación. Competencia. La competencia objetiva para conocer de los procesos de nulidad, separación y o divorcio corresponde a los juzgados de primera instancia, si bien en aquellas poblaciones donde se hayan creado juzgados de familia, corresponderá en buena lógica a estos juzgados especializados. La competencia funcional para conocer de la solicitud de las medidas coetáneas a la demanda o definitivas corresponderá al mismo tribunal que sea competente para conocer de la pretensión principal de nulidad, separación y o divorcio.
Asimismo, para conocer de la segunda instancia o de los recursos extraordinarios que procedan frente a las resoluciones matrimoniales desfavorables, serán competentes los tribunales establecidos en la regulación general. La competencia territorial difiere en función de cuál sea el concreto procedimiento elegido por los cónyuges para suspender o disolver el vínculo matrimonial, así como para determinar la guarda y custodia de menores o alimentos e incluso para instar la solicitud de medidas provisionales. El artículo 769 de la LEC regula la competencia territorial examinable de oficio de todos estos procesos de manera imperativa, debiendo distinguirse los siguientes criterios de atribución. Primero, como regla general y salvo disposición en contrario, será tribunal competente el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio conyugal. En caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente a elección del demandante el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado. Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia a elección del demandante. Y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, corresponderá esta al tribunal del domicilio del actor. La competencia corresponderá al juzgado de violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima cuando la pretensión de nulidad, separación y o divorcio se acumulare a la penal ante la presunta comisión de los delitos correspondientes a este fenómeno social. Segundo, en el proceso de separación y divorcio de mutuo acuerdo será competente el juzgado del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes. Tercero, en los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente a elección del demandante el del domicilio del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor. Cuarto, para conocer de la solicitud de las medidas provisionales previas a la demanda, será competente el tribunal del domicilio del solicitante sin perjuicio de la ulterior traslación para su modificación o complementación al tribunal que deba conocer de la demanda de nulidad, separación y o divorcio si ambos no resultasen coincidentes. Proceso consensual de separación y divorcio. El proceso consensual consentido, voluntario o armonioso podría definirse como aquel en el que ambos cónyuges expresan una voluntad común de suspender o disolver el vínculo matrimonial, en el bien entendido de que esta armonía es jurídica y no personal, esto es, que su opción procesal, con independencia de la revolución emocional interna e íntima de cada cónyuge, que no habrá de extenderse ni afectar al proceso, es la de resolver el vínculo de forma amistosa y no conflictiva. Esta manifestación del acuerdo puede ser expresa cuando ambos cónyuges postulan directamente la pretensión matrimonial o tácita cuando uno de los cónyuges la formula y el otro no se opone. Este proceso consensual podrá ser encauzado a elección del interesado a través de la jurisdicción voluntaria o, en su caso, de la contenciosa, cuando no tuvieren a su cargo hijos menores o mayores provistos de apoyos judiciales por causa de su discapacidad, pues de tenerlos no existe tal libre elección, debiendo siempre reconducir su pretensión matrimonial por alguna de los cauces procedimentales, contencioso o consensual. Los cónyuges sin hijos menores o mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo podrán acordar su separación o divorcio de mutuo acuerdo transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante notario, en el que junto a la voluntad de separarse o en su caso de divorciarse
determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de dicha suspensión o disolución del vínculo matrimonial. Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal y asistidos por el letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el letrado de Administración de Justicia o notario. Igualmente, los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el notario o letrado de la Administración de Justicia respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio conyugal. La suspensión o disolución del matrimonio mediante un auténtico contrato privado de separación o divorcio autorizado por notario o, en su caso, mediante un decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia, surtirá efecto desde la prestación común y conjunta del consentimiento en aquella escritura pública o desde la firmeza de este último, no perjudicando a terceros de buena fe, sino a partir de su inscripción en el registro civil. El proceso consensual consentido, armonioso o voluntario regulado en el precepto 777 de la LEC es ágil, sencillo, concentrado y acelerado. Las fases más relevantes son las siguientes. Primera, prestación de una petición de separación o divorcio de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, pudiendo en ambos casos acudir con defensa y representación conjunta o separada, a la que se acompañarán los documentos de contraste decisivos, la certificación de la inscripción matrimonial, inscripción en su caso del nacimiento de los hijos en el registro civil, documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo en su caso el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación y al fin proposición que acredite extremos que no puedan probarse documentalmente. Segunda, una vez admitida la solicitud de separación o divorcio, el letrado de la Administración de Justicia citará a los cónyuges dentro de los 3 días siguientes para que ratifiquen por separado. Si esta pretensión no fuere ratificada por alguno de los cónyuges, entonces el propio letrado de la Administración de Justicia acordará el inmediato archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover separación o divorcio contenciosos. Una vez ratificada la solicitud por ambos cónyuges, si todavía la documentación aportada fuere insuficiente, el letrado de la Administración de Justicia concederá a los solicitantes un plazo de 10 días para que la completen. Durante este plazo se practicará en su caso la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y las demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta del convenio regulador. Si hubiera hijos menores o mayores con discapacidad y medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio hijo. Tercera, el tribunal dictará sentencia de separación o divorcio. Si esta sentencia no aprobare en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de 10 días para proponer nuevo convenio, limitado en su caso a los puntos que no hayan sido aportados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente. Contra aquella sentencia de separación y o divorcio, así como frente a este auto que acuerde alguna medida de que se aparte de los términos del convenio propuesto, cabrá apelación, si bien este recurso no suspenderá la eficacia de las medidas contenidas en este auto, ni afectará a la sentencia de separación y o divorcio. Finalmente, la sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta del convenio solo podrán ser recurridos en interés de los hijos menores o en aras de la salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores por el Ministerio Fiscal.
Si la competencia fuere del letrado de la Administración de Justicia por no existir hijos menores no emancipados ni hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges en su presencia, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto donde declarará la separación o divorcio y se pronunciará sobre el convenio regulador, que no será recurrible. Si considerase que a su juicio alguno de los acuerdos del convenio pudiere ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges, o en su caso para los hijos mayores o para los menores emancipados afectados, entonces lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento, en cuyo caso los cónyuges ya solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de este cuestionado convenio regulador. Proceso contencioso de nulidad, separación y divorcio. El proceso contencioso contradictorio o conflictivo podría definirse como aquel en que los cónyuges presentan siempre ante el juez, por la ausencia de armonía, una petición no consensuada de nulidad, separación o divorcio, para que éste se pronuncie a través de un procedimiento ágil y sencillo sobre la pretensión principal de nulidad, separación o divorcio, y sobre las complementarias relativas a los efectos económicos y personales. A diferencia del proceso consensual en el que los únicos legitimados eran los propios cónyuges, en el contencioso la legitimación difiere en función de si se trata de un proceso de separación y divorcio, en el que mantienen la legitimación de modo exclusivo y excluyente de nuevo los cónyuges, o de nulidad, en cuyo caso corresponderá, por razón de evidenciable interés público inherente a su objeto, tanto a los cónyuges como al Ministerio Fiscal e incluso a cualquier tercero con interés legítimo, con las dos salvedades siguientes. La primera, si la causa de nulidad fuera la falta de edad, mientras el contrayente sea menor, solo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores, y en todo caso el Ministerio Fiscal. Al llegar a la mayoría de edad, solo podrá ejercitar la acción este contrayente. Y segunda, si la causa de nulidad fuere el error, coacción o miedo grave, solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio. El artículo 770 de la LEC regula este procedimiento matrimonial contencioso, conflictivo o contradictorio, que se sustancia por los trámites del juicio verbal, con las siguientes especialidades. Primera, a la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el registro civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaren medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales. Segunda, la reconvención se propondrá en la contestación a la demanda y el actor dispondrá de 10 días para contestarla. Solamente se admitirá la reconvención en los 4 casos siguientes. 1. Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio. 2. Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. 3. Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. Y 4. Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. Tercera, a la vista deberán concurrir las partes por sí mismas en presencia de sus respectivos abogados, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter personal. Cuarta, las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de 30 días. Durante este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso
exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a los hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que precisen apoyo. Si se estima necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios hijos podrán ser oídos cuando tengan menos de 12 años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. También habrán de ser oídos cuando precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y éste sea prestado por los progenitores, así como los hijos con discapacidad cuando se discuta el uso de la vivienda familiar y la estén usando. En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad, el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario. Adopción de medidas provisionales y definitivas. En los procesos matrimoniales cobra especial relevancia la adopción de medidas provisionales y definitivas, por razón de la inmediatez con la que han de resolverse las tensiones familiares precisadas ante la crisis de urgente modificación judicial. Estas medidas podrán ser clasificadas en provisionales, que pueden ser solicitadas con antelación a la interposición de la demanda y son conocidas en la práctica forense como provisionalísimas por razón de su interinidad condicionada a la ulterior incoación del proceso, o en la propia demanda, y definitivas, que son las determinadas por el juez en la sentencia, pudiendo ser modificadas si cambian las circunstancias concurrentes al tiempo de su adopción. Naturalmente, las medidas adoptadas por el letrado de la Administración de Justicia o por el notario en el decreto o escritura que resuelve respectivamente las separaciones y o divorcios, consensuales sin hijos menores o provistos de apoyos judiciales por causa de su discapacidad, también serán susceptibles de modulación ante un cambio de circunstancias, pudiendo los excónyuges, para solicitar el cambio, acudir bien a estos mismos profesionales o bien al juez cuando la relación inicialmente armoniosa se hubiere deteriorado con el transcurso del tiempo, al extremo de transmutar la opción procesal consensual en conflictiva. Las medidas provisionales y definitivas sometidas a conocimiento judicial, tanto previo o coetáneo a la demanda como definitivo, son las contenidas en el precepto 103 del Código Civil y se contraen a las siguientes. 1. Determinación en interés de los hijos de cuál sea el cónyuge con el que han de quedar sujetos a la patria potestad y la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia podrá cumplir el deber y el velar por estos, y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, así como las decisiones que en su caso sean oportunas respecto de los abuelos, de instituciones idóneas para su tutela o de riesgo de sustracción internacional. 2. Determinación de cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y los bienes y objetos del ajuar que previo inventario continuarán en esta o se llevará el otro cónyuge. 3. Fijación de la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio. Y 4. Señalamiento de los bienes gananciales o comunes que previo inventario se hayan de entregar a cada cónyuge. Y por último, 5. Determinación del régimen de administración y disposición de los bienes privativos. Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio. Estas medidas provisionales previas, reguladas en el artículo 771 de la LEC, podrán ser solicitadas por el cónyuge que pretenda la nulidad, separación y o divorcio de su matrimonio sin la preceptiva intervención de abogado ni procurador ante el tribunal de su propio domicilio, y se ventilarán por el acelerado procedimiento que consta de las siguientes fases.
Primera, a la vista de la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a los cónyuges y si hubiere hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo entre las partes que se celebrará en los 10 días siguientes. El cónyuge demandado habrá de acudir asistido por abogado y representado por procurador y una vez informado de esta circunstancia, el juez acordará de inmediato, si la urgencia del caso lo aconseja, las medidas más urgentes como la custodia, vivienda y ajuar, mediante resolución contra la que no cabrá recurso alguno. Segunda, en el acto de comparecencia, si no hubiera acuerdo entre los cónyuges sobre las medidas a adoptar o, si de haberlo y oído el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado por el Tribunal en todo o en parte, entonces se oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba propuesta pertinente y útil, así como la que el Tribunal acuerde de oficio. Si alguna prueba no pudiere practicarse en la comparecencia, el letrado de la Administración de Justicia señalará fecha para su práctica dentro de los 10 días siguientes. La falta de asistencia sin causa justificada de alguno de los cónyuges podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente. Tercera, finalizada la comparecencia o en su caso el acto señalado para la práctica de la prueba que no hubiere podido producirse en aquella, el tribunal resolverá en el plazo de 3 días mediante auto contra el que no se dará recurso alguno. Los efectos y medidas acordadas en este auto tan solo subsistirán si dentro de los 30 días siguientes a su adopción se presenta demanda de nulidad, separación o divorcio. Y cuarta, una vez admitida la referida demanda de nulidad, separación o divorcio, el letrado de la Administración de Justicia habrá de unir las actuaciones sobre adopción de las medidas previas a los autos del nuevo proceso, si aquellas se hubieran adoptado por un juez distinto al que ahora conozca de la demanda, al objeto de que éste convoque a las partes a una nueva comparecencia conforme a los mismos trámites señalados para la anterior, cuando considere que procede una modificación o complementación de las medidas adoptadas. Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, separación y divorcio. Los cónyuges podrán solicitar en sus respectivos escritos de alegaciones, así el actor en la demanda y el demandado en la contestación a la demanda, las medidas provisionales que consideren oportunas en el marco del concreto proceso matrimonial iniciado, que es nulidad, separación o divorcio, siempre que no se hubieran adoptado con anterioridad. El procedimiento para la adopción de estas medidas es ágil, sencillo y acelerado y puede sintetizarse en las dos siguientes fases. La primera, una vez admitida la demanda en la que el actor ha solicitado la adopción de estas medidas, el letrado de la Administración de Justicia convoca a los cónyuges y, en su caso, al Ministerio Fiscal a una comparecencia al objeto de alegaciones y prueba, tras la cual el tribunal dictará una resolución contra la que no cabe recurso alguno. Segunda, de no haber solicitado el actor en su demanda ni haberse adoptado con anterioridad las referidas medidas, entonces podrá el demandado instarlas en su contestación a la demanda y se sustanciarán en la vista principal, cuando ésta se señale en los 10 días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiere dictarse inmediatamente después de la vista. Si esta vista no pudiere celebrarse en el plazo indicado, el letrado de la Administración de Justicia convocará a una comparecencia a los efectos de alegación y prueba. Estas medidas provisionales coetáneas a la admisión de la demanda quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo. Medidas definitivas.
Las medidas definitivas reguladas en el artículo 774 de la LEC son las adoptadas en la propia sentencia de suspensión o disolución del vínculo matrimonial. Los cónyuges podrán someter al tribunal en la vista, si no lo hubieran hecho antes, los acuerdos a que hubieran llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio y proponer la prueba que consideren conveniente para justificar su procedencia. El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas en concepto de provisionales como si se hubiesen propuesto con posterioridad. A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar. El tribunal determinará en la propia sentencia las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. Los recursos que se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran acordado. Si la impugnación afecta únicamente a los pronunciamientos sobre las medidas, entonces se declarará por el letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre nulidad, separación y divorcio. La naturaleza definitiva de estas medidas, pese a esta nomenclatura, no comporta, sin embargo, su absoluta irreversibilidad, ni mucho menos en un nuevo escenario procesal su ulterior irrevocabilidad, puesto que la cosa juzgada dimanante de las resoluciones judiciales que ventilan los procesos afectantes a la vida de las personas, como se sabe, se ven afectadas por un trascendental factor temporal. Si cambian sustancialmente las circunstancias fácticas concurrentes al tiempo en que se dictan las resoluciones que reparan las relaciones familiares quebradas, entonces habrán de revisarse también para lograr una perfecta adecuación entre la realidad concurrente en el momento presente y su más precisa interpretación conforme a una respuesta judicial actualizada. Así, el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y en todo caso los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770 para el proceso contencioso o el artículo 777 para el proceso consensual. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. Los pronunciamientos judiciales sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el libro tercero de la LEC, en lo referente a la ejecución forzosa, si bien con ciertas especialidades. Primera, al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan, podrán interponérsele por el letrado de la Administración de Justicia multas coercitivas sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. Segunda, en el caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario y podrán, si así lo juzga conveniente el tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario. Tercera, el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a una modificación del régimen de guarda y visitas. Y cuarta, cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario.
del escrito solicitando la declaración del gasto extraordinario se dará vista a la contraria y en caso de oposición dentro de los 5 días siguientes el tribunal convocará a las partes a una vista que se resolverá mediante auto. Terminamos esta primera parte con eficacia civil de las resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado. En las demandas de solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, el tribunal dará audiencia por plazo de 10 días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica. Cuando en la demanda se hubiere solicitado a su vez la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponde al proceso contencioso de nulidad regulado en el precepto 770 de la LEC.